No nos deja ver su armónica cara. Ajá. Ok, buenas tardes, bienvenidos a este estudio de la porción de esta semana. Hoy estudiamos Bayagel, algunos comentarios sobre el Zohar y la tríada y la octava en el árbol sefirótico. Es el capítulo 8 del libro El árbol de la vida de Shimon Halevi. Entonces le vamos a pedir a Benny que si nos ayuda a leer la primera parte, por favor. Ok, reverendo Pedro. La tríada y la octava. Se dice que el universo relativo llega a la existencia por interacción de dos grandes leyes. La primera es la ley de la tríada, que produce un suceso, y la segunda, la ley de las octavas, que determina el desarrollo de ese suceso en una secuencia definida. Ambas leyes están presentadas en todas partes, desde el comienzo de la creación divina hasta el acto trivial de encender una cerilla. Nada puede existir fuera de ambas. El concepto de la tríada es familiar a la mayoría de las principales religiones y filosofías, y la Cábala no es una excepción. En el árbol de la vida se lo observa muy precisamente en la tríada constituida por Keter, Ochman y Binah. En ella, los factores positivos y negativos se muestran en los pilares de la fuerza y de la forma. Y el tercer elemento, el equilibrio, los pone en relación en el pilar central. Nada puede ocurrir hasta que los tres factores entran en relación. Así como un hijo no puede ser concebido sin que se cumplan las adecuadas condiciones entre un hombre y una mujer. Así ocurre a través del universo, cada vez que sucede un acontecimiento real. Observando el árbol se notará que todas las sefirot se organizan en tríadas. Además, cada una de estas tríadas está conectada con la columna central, la de la conciencia. Esto es esencial porque mientras que las columnas izquierda y derecha están fijas en su función, del mismo modo que un hombre ¿a dónde vamos? Un hombre. Es un hombre y nada más. La columna central completa cualquier tríada, permitiendo así el flujo de los sucesos. Se observará también que en el árbol hay tríadas mayores y menores, y también y central. Menores y tríadas particulares que se relacionan especialmente con el eje central. Todas ellas tienen su lugar propio en el esquema cósmico del árbol, y la mayoría puede entrar en cualquiera de... Permíteme. Ahorita vamos a la figura. Aquí sigue abajo. Aquí abajo. En cualquiera de las 6 permutaciones: crecimiento, decadencia, transformación, enfermedad, renovación y regeneración. La ley de las octavas... Permíteme, Benny, por favor, para poner la imagen y hacer algunos comentarios. ¿Sí? Ok. A ver. Permítame, aquí, ¿qué pasó? Me está llegando un mensaje, no sé de qué es. Que en 5 minutos, ¿qué? No les llegó algo a ustedes en la pantalla, ¿no, verdad? No. Formación. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, entonces, el último párrafo dice... Okay. La mayoría puede entrar en cualquiera de las 6 permutaciones: crecimiento, decadencia, transformación,
enfermedad, renovación y regeneración. Ah, ok. Vamos a ver la imagen del árbol que está en la siguiente página. Nada más que lo voy a disminuir un poco. Creo que aquí. Bueno, de todos modos, no se alcanza a ver todo. Bueno, aquí está el esquema que ya conocemos. Y lo que nos comentaba, la tríada superior entre Keter, Jokma y Vigna. Y hay otras tríadas. Hay varias tríadas aquí en el árbol sefirótico. Están asociadas también, si observan las notas musicales, do, re, mi. ¿Por qué? Por la cuestión de las octavas que nos están comentando. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Si se dan cuenta, esto es nada más en las céfiras de las columnas, en las sefirot de las columnas. La asociación con las notas musicales, excepto la de Keter. Pero lo que es Dad, Tiferet y Yesod no tienen asignación. Padre activo a la derecha, madre pasiva a la izquierda. El equilibrio en el centro. Bueno, ¿algún comentario antes de continuar? Reverendo Pedro, ahí dice 6 permutaciones del crecimiento y yo leí 5 nada más. Decadencia, transformación, enfermedad, renovación y regeneración. A ver, todas ellas tienen su lugar propio en el esquema cósmico del árbol y la mayoría pueden entrar en cualquiera de las 6 permutaciones. Crecimiento, decadencia, transformación, enfermedad, renovación y regeneración. Sí son 6. A ver, vuélvela a checar. Decadencia, transformación, 2. Decadencia, transformación, enfermedad, renovación, regeneración. Antes de decadencia está crecimiento. Ajá. Entonces yo le puse permutaciones del crecimiento. Buena observación. Sí, empieza con crecimiento. Ajá. Y son parte de las etapas de los procesos. Ajá. Crecimiento, decadencia, transformación, enfermedad, renovación y regeneración. Y regeneración. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. De hecho, es parte del proceso que pasamos todas las cosas en la naturaleza, en el universo, este proceso de permutación. Como le digo, en una ocasión le comenté, mi hija en esta época de la pandemia me ha tocado ayudarle con sus trabajos de escuela y a veces se estresaba porque le dejaban mucho trabajo. No te preocupes, le decía yo, todo va a salir, no te mortifiques, no te estreses. Y ya se tranquilizaba un poco, nos poníamos a hacerlo y dentro de eso mismo le comentaba, mira, para todo hay tiempo, hasta para enfermarse hay tiempo, le digo yo. Lo que me llama la atención es que se le quedó grabado eso, después me lo repite ella. Hasta para enfermarse hay tiempo, ¿verdad? Me dice, sí, le digo, hasta para enfermarse. Y es que es verdad, miren, obviamente que nadie queremos estar enfermos, pero es una condición de la naturaleza. También tenemos que pasar por eso, es parte de los procesos, pues. También esto pasa. Así como no queremos tener carencia, pero también es parte de los ciclos, ¿verdad? Bueno. Ok. ¿Quién más? ¿Quién nos ayuda con lo que sigue, con las octavas? ¿Puedo continuar? Gracias, Ana. Permítame. Ahí está. Ahí donde dice las leyes de las octavas, por favor. La ley de las ¿Cómo octavas. no? Con gusto. La ley de las octavas se funda en la idea de que entre Keter y Malhut
se extiende un gran unísono con la nota do en lo más alto y lo más bajo del eje de la conciencia. Esta es otra aplicación del principio cabalístico, según el cual Keter está en Malhut y Malhut está en Keter. Considerándolo como una vasta cuerda vibrante, se ve que en este unísono están contenidas todas las demás vibraciones del universo. Aunque, por múltiples que sean, ellas mismas no pueden componerlo, así como aún millones de seres humanos no forman un Adán completo. Este unísono es de orden muy diferente. Es la octava maestra y todas las demás vibraciones son menores y meras armonizaciones de esas dos grandes notas. Como la escala de Jacob, por la cual los ángeles ascienden y descienden, la octava tiene dos grandes movimientos, hacia arriba y hacia abajo. En música se conoce el principio de que las notas se hacen más altas, o sea, de mayor frecuencia, a través de la octava, desde do a través de re, mi, fa, sol, la, si, hasta el otro do. Ello se debe a que la sección vibrante de la cuerda se acorta, de modo que es un espacio menor, de modo que en un espacio menor se acumulan tantas más vibraciones. En el universo, esto tiene pleno sentido cuando consideramos la teoría de las ondas y partículas. Al descender hacia el extremo inferior de la materia, crece la densidad, es decir, en un menor espacio se acumulan más partículas. Análogamente, cuando nos referimos a las vibraciones que son intercambiables con las partículas materiales, aparecen también incrementándose, aunque no en el sentido en que entendemos comúnmente la alta frecuencia, porque debe recordarse que más pulsaciones implican un acortamiento de la cuerda, aumentando la tensión, pero disminuyendo la flexibilidad. Esta es una situación inversa a la de nuestra percepción normal de aumento de frecuencia, pues en realidad todo fenómeno en una zona de más alta vibración está sujeto a mayores constricciones o a un juego de leyes más complejo. Los movimientos y períodos infinitesimales de los átomos, comparados con los más lentos pero más flexibles de las células, describen precisamente la verdadera situación de la materialidad, en que la vibración es tan compacta que no parece haber movimiento. No parece haber movimiento alguno. Insisto en lo de parece, porque habitualmente pensamos que una alta vibración es más poderosa y libre. Como suele decirse, las apariencias engañan, y en el universo real a menudo ocurre lo contrario de lo que nos es visible. No sin razón, a veces se figura simbólicamente al hombre como contemplando el universo al revés, viendo lo transitorio como eterno y lo eterno como transitorio. Este es el primer velo de ilusión en que vivimos. Hasta ahí, Ana, por favor, un minutito. ¿Cómo no? A ver, hay cosas muy interesantes aquí. ¿Alguien quiere comentar algo? Preguntar, compartir. Voy a... Reverendo, Sí. me llamó la atención donde dice a mayor vibración, mayor constricción. Sí, Está sobre... está por aquí. Esto que está
No, ¿dónde quedó? ¿Será esto amarillo? Está, sí, A parece que mayores sí. constricciones. O, ¿sí es eso? Sí, o sea, sí, a mayores con, Ok. pero pues, Sí, voy a hacer un comentario antes y ahorita, era uno de los comentarios que iba a hacer, Ana. Digo, Benny, ajá, pero antes voy a comentar esto. Esta ley de la octava es universal, como aquí mismo lo dice, debido a que todo el universo es septenario. Si observamos, todas las cosas fundamentales o importantes se repiten o se manifiestan como septenarios. Eso ya lo sabemos, que aparece por todos lados el septenario en, en las notas musicales precisamente, en los colores del arco iris, en los planetas principales, en los chakras, los días de la semana, etcétera, etcétera. Incluso también tenemos 7 cuerpos, hay 7 estados de la materia, que no todos se manejan científicamente, pero existen. Bueno, y el hecho de que todo se manifieste en septenarios hace la realidad de las octavas, porque por ejemplo, cuando termina un septenario, empieza inmediatamente otro idéntico, y esas son las octavas. El ejemplo que nos están poniendo es cuando termina si en una escala musical, continúa do inmediatamente, y es exactamente la octava superior del do anterior. Se dice que el primer do es grave y el siguiente do es agudo. Luego hay uno sobreagudo y así sucesivamente. Bueno, hay un ejercicio, pero luego lo vamos a practicar, donde los hombres entonan la nota musical do grave y las mujeres entonan la nota musical do aguda. No, Alternadamente. yo no canto, perdón que lo interrumpa. ¿Sí? ¿Usted lo canta, Ana? No, Pedro, definitivamente. Ah, Aquí que en mi no casa cantas. todos, no, perdón que interrumpí, Sí, no, 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 adelante. pero lamentablemente no, musicalmente es completamente cero para mí. Sí, no, no hay cuidado, Ana. Gracias. No hay cuidado. Nada más lo estaba comentando, pero ahorita te lo vamos a poner de práctica a ti. Es broma. No hay cuidado. Nada más lo estaba comentando. Bueno, entonces, eso respecto a las octavas. Y respecto a esto que dice, mira, Beni, todo fenómeno en una zona de más alta vibración está sujeto a mayores constricciones o a un juego de leyes más complejo. Te voy a poner un ejemplo. Y precisamente parece paradójico, como que uno esperaría lo contrario, pero es así como dice aquí, mira, una persona, vamos a suponer, un primer grado iniciático, un G-Tools, ajá, o bueno, te lo voy a poner, lo voy a poner en 2 niveles, pero lo voy a poner primero contigo. sale. Tú antes, cuando no eras Yamin, tenías una cierta frecuencia, perdón, sí, cuando todavía no eras Yamin, Sí. tenías una cierta frecuencia y una cierta libertad. Podías hacer muchas cosas, Ay, sí, ¿sí? bastante. Ok, a partir de que fuiste Yamin, estabas ya en otra frecuencia, pero ahora Ajá, podías hacer menos cosas, de las que tuviste que dejar de hacer cosas, ¿sí ubicas? sí, Por ejemplo, dejar de comer carne, dejar de tomar alcohol, café, café, dañar, matar, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Y luego, después eres medio genial
se va restringiendo más tu campo de acción en apariencia. ¿Sí? Ajá. Porque está regido ya por otra ley, otras ley más Situación. compleja, como dice aquí. Y Por así, nuevo. así sucesivamente, conforme va subiendo, la persona se va restringiendo más, aunque su frecuencia sea mayor. Ajá. Por ejemplo, un G-Tools ya no puede hacer algunas cosas que hace un Yamin, que puede hacer un Yamin o un medio genial. O más drásticamente, un gurú ya no puede hacer muchas cosas que hacía cuando era G-Tools o cuando era Gagpa. ¿Sí me explico? Sí, entonces conforme se va practicando por ejemplo, voy a decir, se va adquiriendo nuevos hábitos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, así me ha sucedido a mí, que Ah. una cosa me lleva a otra cosa, nuevos hábitos, nueva manera de pensar, las personas con las que me relaciono, escuchar los programas de televisión más selectivos. ¿Es así? Sí, sí, sí. Por ahí va el asunto. O sea, Ajá. se va haciendo la persona cada vez más enfocada, podemos decir. Más enfocada en su desarrollo, en su proceso. Ajá. ¿Sí? Quizá el ejemplo más tangible es ese. Antes tú podías comer animales, ahora Sí. ya no puedes comer animales. Ajá. Antes podías tomar alcohol, café, ya no puedes tomarlo. Antes podía juzgar, antes podía criticar y ahora pues, Sí. ¿cuál es la razón por la que critico? Ajá, Me imagino, correcto. ¿no? Sí, no sé si Ana y Francisco quieren agregar algo al respecto, compartir algo más. A ver, Francisco está muy sonriente. Compártenos. No te escuchamos. ¿Está apagado tu micrófono? Ok. Ajá. Me estaba riendo porque dijo que antes criticamos. Ah, Y sí. pensé yo, antes criticábamos y ahora nos mordemos la lengua. Ok. Ahora digo, no, o sea, ahora como que comprendo un poquito más, ahora digo yo, o sea, está pasando por su proceso, es lo que yo digo, o sea, en vez de criticar, digo yo, Así es. entiendo eso. Claro, sí, eso es. ¿Tú, Ana, quieres comentar algo? Me llama la atención la parte que también le llamó la atención a Benny de la densidad de la materia. Ajá. Mientras la vibración y la frecuencia es más rápida, se manifiesta en la materia con una apariencia más densa. Ujú. Y la razón por la cual me llama la atención esa parte es porque eso lo traigo al ser humano, en este caso lo traigo a mi persona. Y se aplica muy bien, Pedro, el ejemplo que tú estabas diciendo de que cómo nuestra vibración va cambiando. Ajá, así es. Y precisamente hoy en la mañana que tenía la reunión con el grupo de señoras con las cuales me reúno aquí, una de ellas mencionaba, porque yo les decía a ellas que yo no les hago mucho hincapié en ser vegetarianas. Ajá. Pero resulta que ella va a tomar la muy respetable Marta está haciendo un reto de 40 días. Ajá. Y entonces todas ellas están bien entusiasmadas, pero pues todas ellas comen carne, etcétera. Ujú. Entonces hoy en la mañana estábamos platicando acerca de eso, de la vibración. Y una de ellas mencionaba cómo aún solo dejando de comer cerdo, ella siente cómo ha cambiado. Ajá. Sí, sí, sí.
Entonces, sí, me llama bastante la atención el enlace, el vínculo que existe en muchísimas cosas, en todo lo que hacemos, cómo se refleja y cómo afecta nuestra vibración. Básicamente es todo. Ok, Gracias. gracias a ti, Ana. A ver, vamos, ¿dónde nos quedamos? Quedamos en vivimos. Vivimos, ¿verdad? Francisco, ¿nos ayudas un poco, por favor? Sí, claro. Continúo. Sí. Si consideramos a esta luz el árbol de la vida, se observará que el do de nuestro nivel común de visión en realidad parte de lo más alto, de Keter, y se resuelve en su máximo grado de vibración y compresión en Malhut. Para mayor desconcierto, la octava procede en dos sentidos, replegando su intensidad en el son único de Keter, después de haber descendido modificándola a través de los trastes de ese instrumento musical que son las sefirot. Ambos sentidos son simultáneos, como la doble orientación de un relámpago que junta cielo y tierra en un mismo impulso, el cual a su vez contiene los impulsos de cada nivel, alto o bajo, hasta el ínfimo movimiento de los átomos en el metal más denso. Este es el ascenso del reino Malhut a la corona, Keter, y el descenso de la corona al reino, de modo que el cielo se manifieste en la tierra. La ley de las octavas, además de darse en la gran progresión de Keter a Malhut, puede observarse a toda escala, incluso, por ejemplo, en fenómenos tan naturales como el espectro de la luz, la tabla periódica de los elementos y, por supuesto, la música. Utilizando la escala sonora familiar, pero recordando invertir el aparente incremento y decremento de la frecuencia, podemos delinear la índole del desarrollo de la octava con referencia al árbol de la vida. La octava, después de dar la nota aparentemente más baja o grave del do superior correspondiente a Keter, baja por la vía del relámpago a Jochma, Re. Aquí, en su primera manifestación, entra en el mundo de la vibración como el traste o estación inicial. Así se hace presente la energía. Cruza luego a Binah, que viene siendo la nota Mi, la segunda nota del mundo vibratorio o primera sefirá pasiva, donde se hace ya más lenta y queda encerrada en una forma, por radificada que se nos parezca. Se forma así la primera triada. Desde aquí, tras un intervalo que consideraremos dentro de poco descendiente de las demás sefirot. Sin embargo, no parece volver a tocar directamente el pilar central hasta alcanzar el do de Malhut. La causa de ello es la ley peculiar que determina las octavas. La ley peculiar que determina las octavas. Después de la tríada suprema, Keter, Jochma y Binah ha puesto en movimiento la creación. Hay una pausa momentánea
un lapso de demora que debe ser cubierto. Este fenómeno es observable en cualquier obra creativa de la vida común, en que después de un vigoroso arranque se produce una gestación inicial. Gestación es algo así como una duda, ¿no? Una pequeña pausa. Sí, un receso. Si este vacío no se llena, la acción se para. Muchos proyectos de libros u obras de arte que han tenido un buen comienzo han muerto en este punto crítico. Lo que se necesita es un impulso exterior para llevar adelante el movimiento. En tareas menores, a menudo una caminata, una conversación o un café actúan como el necesario estímulo. Este sostén lleva el flujo energético hasta la nota Fa, o sea, Gesed, sirviendo de puente la invisible Sefirá Da'at, que provee el contacto con el pilar central, el de la energía consciente. La octava sigue descendiendo por la vía del relámpago, siguiendo el desarrollo de las diversas Sefirot, o sea, a través de Fa, que es Gesed, de Sol, que es Geburah, y La, que es Netzach. Al llegar aquí, ha cruzado nuevamente el pilar central del equilibrio. Para entonces se ha hecho evidente cuál es la índole de la octava, cuya naturaleza propia se encarna en Tiferet. Quien quiera ha llevado a la práctica una labor creativa sabe que una vez alcanzado este punto ya no hay cambio. La esencia del libro o de la obra queda fijada. Toda discrepancia significativa solo puede corregirse recomenzando el proceso. Aquí se manifiesta nuevamente la tercera fuerza, la de la conciencia, pero esta vez como imagen de todos los momentos de la octava que han ocurrido y de los que ocurrirán después. Pues el camino está trazado ya y el resultado, salvo en detalles menores, ya está cristalizado. Muy bien. Ello se debe a que han convergido y se han concentrado firmemente todas las corrientes que nutren a Tiferet. A ver, permíteme, Francisco, a ver si le llegamos hasta ahí o a ver hasta dónde llega ese tema. Está amplio para acá. Vamos a terminar ese párrafo. No, yo creo que hasta ahí. Sí, sí, empieza uno muy largo. Sí, está muy largo. Hasta aquí. Página 70. 70. Ajá. ¿Hay comentarios sobre esto? Tiene cosas abstractas, ¿eh? Está comentando algunas cosas abstractas, pero también existe la manera de visualizarlo, lo que nos está comentando. Reverendo, ahí donde dice, bueno, yo le entendí como dejar las cosas a medias. ¿En dónde? ¿En el receso? Sí, más o menos que me explique ahí que... Ok. Lo que pasa es que en toda la creación, hoy vamos a ver algo de esto en la porción. El ordenamiento de guardar el Shabbat tiene que ver con esto incluso. El Shabbat es como un receso también. Dios, simbólicamente, alegóricamente, se dice que Dios creó el universo en 6 días y el séptimo día descansó. Y a nosotros nos pide trabajar 6 días y el séptimo día no, sino dedicarlo a Él, a Jehová, ya sea a la oración, a la meditación, a todo el enriquecimiento espiritual, pero es ese descanso que nos está pidiendo. Entonces,
toda concretización requiere de recesos para que cuajen las cosas. Es como dar tiempo. Sí. Por un lado, hacer nosotros nuestra parte y dejar que el universo o la divinidad haga su parte. Porque en todo lo que emprendemos está también la divinidad haciendo su parte. Y no lo podemos hacer nosotros, lo tiene que hacer él, el ser divino. Entonces, si no permitimos eso, la obra puede no llegar a buen término. Otro ejemplo, se dice que el universo está en expansión enorme, se está expandiendo. Y luego se va a llegar a contraer nuevamente, porque obedece un proceso cíclico. Pero Ajá. para cambiar de expansión a contracción, hay un lapso de retención. Hay un momento de receso también ahí. Y eso sucede no nada más con el universo, con nuestros pulmones también sucede eso, con nuestro corazón, nada más que no lo percibimos, pero ahí está. Es el fenómeno de diástole, sístole y diástole, universal. Ajá. Muy bien. Otro ejemplo, Pedro, Ajá. que me vino a la mente ahorita que mencionaste lo del universo es los solsticios. Ah, sí, correcto. Es un punto donde aparentemente se detiene el sol, todo va bajando, se detiene y vuelve a subir. Solsticio de verano y de invierno. Correcto. Incluso la luz, ya ven cómo los días van creciendo, van creciendo, van creciendo desde el invierno, ¿sí? Que es la noche más larga y el día más corto. Ahí va ganando terreno la luz, la luz, la luz, hasta llegar a ser máxima y la noche mínima. Sí. Sí, que es el 20 en junio. En junio. Y luego al revés, pues es un proceso rítmico, cíclico. Y cíclico, ahí está. Y que se da en todos nuestros procesos también. Muy bien. Muy bien. Entonces, si no hay más comentarios, pasamos al otro tema. ¿Alguien leyó la porción? Ana tenía una pregunta. Sí, Ana. Muchas gracias. Es en relación a la creatividad. Ajá. Mencionaba ahí la importancia de ese espacio para poder completar cualquiera que sea la acción. Se produce una excitación. Ajá. Entonces, es en relación a la creatividad y pienso que es algo que yo tendré que ponerme a meditar o a cuestionarme a mí misma, porque en la clase del jueves hubo una pregunta o sea, el reverendo Gustavo me preguntó cuáles son mis necesidades. Y independiente de las necesidades de respirar, todas las fisiológicas de los ciclos que se dan en el cuerpo humano, no es que yo tenga todo, pero realmente yo siento que de alguna manera tengo que leer de vuelta esta parte y relacionarla con la creatividad, porque o sea, esta parte que fue leída, que estamos viendo ahorita, sí me está creando bastantes inquietudes y preguntas y lo estoy relacionando con esa otra parte. Pues es muy bueno. Entonces hay que revisarlo hasta que quede claro cuál es la conexión. Sí, exactamente. Formular las preguntas a mí misma y una vez que me formule las preguntas, entonces de alguna manera ir
no, las preguntas quizás son a nivel mental, pero las respuestas no van a ser a nivel mental. Las respuestas tendrá que ser que, como buen Escorpio, lo que siento. Es Sí, todo, gracias. claro. Muy bien. Gracias a ti, Ana. Muy bien, pues muy interesante este tema. Va a quedar aquí el último párrafo de la página 70. Ahí vamos a continuar. Y les preguntaba si alguien leyó algo de la porción para ir entrando en el tema, en la materia. Sí, yo la leí. Sí, ¿y qué te llamó la atención, Ana? La leí, me llamó la atención poderosísimamente la cantidad de números que se utilizan Ajá. como en las paradas para allá, la cantidad de detalles, sobre todo cuando especifica, cuando están haciendo todas las partes labradas, tanto en madera como en oro, y están especificando acerca de la flor de manzana, y o sea, todo lo que en escultura tiene que hacer esta persona. Y la otra parte, la paracha empieza indicando acerca del día sábado, Ajá. de precisamente lo que tú mencionabas, Pedro, Sí, trabajar 6 días y descansar el Shabbat. sí. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención también y pienso que fue básicamente, no me llamó mucho la atención que ya tenían demasiado de todos los materiales y que le avisaron para que Moisés anunciara al pueblo de que ya no trajeran más. Esa parte no debe tener su relevancia, Ujú. pero no me llamó tanto la atención. Pero sí todas las medidas y todo ese aspecto. Gracias. Ok. ¿Alguien más que haya leído, que quiera compartir, que le llamó la atención? Yo hice algunas anotaciones sobre algunos de los versículos porque están llenos de simbolismo, pero obviamente no alcancé a escribirlos todos, son muchísimos. Voy a comentar algunos y y enseguida vamos a ver el estudio, el escrito. Entonces, esta porción Vayaquel empieza en Éxodo 21:5 y termina en 28:20. El 25:2 dice precisamente: 6 días se hará obra, mas el séptimo día os será santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra, morirá. Entonces, obviamente aquí se refiere a una muerte simbólica, ¿sí? Y el séptimo día de reposo es lo que les comentaba hace rato, que este Shabbat, y además se repite varias veces a lo largo de la Torá, el guardar el Shabbat. Se refiere a que tenemos que asignar un día para los trabajos de naturaleza espiritual. Normalmente es el sábado, en algunas otras culturas lo toman como el domingo u otro día, pero sí un séptimo día dedicado a los trabajos espirituales, a la oración, a la meditación, al estudio de las ciencias elevadas. Más o menos por ahí va. Y vamos a ver más adelante en el escrito que eso de que morirá se refiere a que la persona, si transgrede esa ley de no dedicar un día de la semana a la búsqueda del creador, de lo elevado, de lo superior,
su ego se va perdiendo, su mente se va enviciando. Y entonces se pierde la posibilidad de ir a lo superior. Esa es a la muerte a la que se refiere. En cambio, si nosotros hacemos ese trabajo espiritual, vamos a tener la vida. ¿Sí? Ahorita que veamos el documento debe quedar más claro esto. Vienen unos ejemplos. Luego dice aquí, no encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del Shabbat. ¿Sí? Y una de las interpretaciones es que no debe uno apasionarse en las idolatrías. Acuérdense que la idolatría es un fenómeno relacionado con el segundo mandamiento, que tiene que ver con Jogma, pero estamos llenos de idolatrías. Y si en lugar de dedicarlo a Jehová, nos vamos por nuestras pasiones, por ejemplo, o incluso por cualquier cosa con la que estemos, ¿cómo se puede decir eso? Que estemos concentrados en quererlo hacer, pero no sea espiritual, es una idolatría. Mire, les platico un ejemplo rapidito. A mí me gusta mucho, ha sido parte de mi vida de muchos años, hacer cálculos matemáticos, modelos matemáticos, y me gusta muchísimo y lo considero como algo bueno y elevado. Pero aún así, considero que en determinado momento puede llegar a ser una idolatría. No sé si me explico, porque me está evitando ir más allá. ¿Sí? Yo me puedo quedar en la fantasía de la mente, del intelecto, y es muy bonita. Y así como esa, hay muchísimas otras fantasías. Son idolatrías. Bueno, entonces, son algunos ejemplos. Voy a poner, si me permiten, voy a poner donde está la porción para leer algunos de los versículos. Nada más déjenme localizarla. ¿Dónde está? Acá. Un minutito, ahorita va a aparecer. Ahí que miran en la pantalla. Todavía no cambia. Ah, ok. Necesito hacer el cambio. Gracias. De nada. Uy, no me abre. Está tardando el WhatsApp. Permítanme. Ya casi, ¿eh? Uy. Bueno, a ver. Entonces voy a poner, estaba viendo que estamos un poco ya recortados con el tiempo. Voy a poner las
el estudio, que es este. Ahí se ve lo que puse nuevo. ¿Sí? Sí, sí se mira. Ok, Lo ve- gracias. Sí, es la porción de la semana. Y que empieza precisamente diciendo, Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que ordenó hacer el Eterno. 6 días trabajarás y en el séptimo descansarás, pues sería día santo, es decir, dedicado al Eterno. Esta es la cuarta de las 5 parashot dedicadas a la descripción del Mishkan. El Mishkan es la tienda de las reuniones. Las primeras 2, Terumá y Tetzabé, nos hablan sobre la planificación del proyecto. Kitizá habla un poco del templo, pero se enfoca más en el becerro de oro. Y luego, Vayaquel, que es esta, es la ejecución de lo planificado. El nexo entre estos 2 grupos de parashot es Kitizá, que está en el centro, en donde está el mandamiento del medio shekel. Este Shabbat es llamado también Shabbat Shekalim, que proviene de shekel. ¿Recuerdan el mandamiento del shekel, del medio shekel? Se vio en la porción anterior, donde Dios le indicaba a Moisés que todo varón mayor de 20 años, después de hacer el censo, todo varón mayor de 20 años tenía que aportar medio shekel para los trabajos de la divinidad, para la creación del Mishkan. Entonces dice, shekalim, palabra que se origina en el shekel, porque esta donación del medio shekel es lo que abre la energía del próximo Pesaj. Pesaj es la conexión que cada año permite salir de un aspecto de limitación de nosotros mismos, a lo cual le llamamos libertad. El mandamiento de donar medio shekel no distingue clase, es igual tanto para el pobre como para el rico, porque el principio de la libertad es la igualdad. Aun cuando físicamente el pobre tiene que hacer un mayor esfuerzo que el rico, psicológicamente ambos tienen el mismo trabajo que hacer. Ambos tienen el mismo aprendizaje, pues el rico se pone en el rol del carente y el carente al donar toma el rol energético del rico. Dice el Talmud que el Shabbat Shekalim nos prepara energéticamente para iniciar el mes de Nisan, en donde todo se renueva en nuestras vidas. Así que en esta semana debemos buscar dar el medio shekel. Esta donación del medio shekel es un convenio entre cada persona y Hashem. Ay, ¿qué pasó? Ah, se me había borrado aquí. Hay 2 cosas que crean conexiones neuronales en nuestro cerebro: el aprendizaje y la experiencia. En general, las experiencias son productos del aprendizaje o de la vida. Y sabemos que el principio de la vida de este mundo es el rigor. Como la Torá es una manifestación de la clemencia de Hashem, la repetición que encontramos en ella es el aprendizaje pedagógico que busca dejarnos para que nuestra experiencia sea endulzada. Beni, Dígame, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor? aquí en donde, así, en esta, Sí, por favor. como tenemos, en esta parte. Sí.
Es así como tenemos la repetición del mandamiento de guardar Shabbat. Vayaquel quiere decir y reunió. Pero lo importante de este nombre es que su geometría es de 151, igual que la palabra mik, que es un baño ritual. Para ir un poco más allá, tenemos que recordar que en Bereshit, en el tercer día de la creación, la Torá nos dice, Dios nombra el suelo, la tierra y la aglomeración de las aguas. Las nombre mares. La aglomeración de las aguas las nombre mares. Pero en hebreo, estas dos palabras, aglomeración de las aguas, son la traducción de como Amaim. Jamaim, así. Mikve Jamaim, así. Mikeu Jamaim. Ahí no hay. Ajá. Ok. A ver, déjeme. Es que lo tengo más grande. Esto nos indica que Maikek es un estado inicial que propicia la vida, es el agua, el elemento, el origen de la proliferación de la vida, por la cual un ser humano se forma dentro del cuerpo. Vayaquel entonces nos conduce a la repetición del principio de la creación. Por eso, esta parashá inicia repitiendo el mandamiento de guardar Shabbat, que encontramos en Bereshit y luego en los 10 mandamientos. Esta referencia se relaciona con los Mikei porque los sabios nos explican que guardar Shabbat es el equivalente a la inmersión de un Mikei. Entonces, la esencia Shabbat es un Mikei espiritual. Permíteme, Benny, por favor, para comentar algo. Okay. Entonces, en esta parte nos está haciendo reflexionar por qué se repite una y otra vez este ordenamiento de guardar el Shabbat. Lo repite varias veces. Y estábamos viendo aquí arriba que Vayaquel tiene gematría 151. Si uno analiza su escritura hebrea, pero la palabra mikvé también tiene 151 y significa un baño ritual. Entonces, la conexión entre ambas es eso, que guardar el Shabbat es una mikvé espiritual. ¿Sí? O un baño ritual espiritual. Entonces se sobreentiende que por eso es la solicitud de Dios, de Jehová, de Hashem, que guardemos el Shabbat para estarnos dando ese baño espiritual en cada Shabbat. Ana, ¿puedes continuar, por favor? Claro que sí. Gracias. ¿De qué nos sirve esta repetición del mandamiento de guardar Shabbat? Nos explica el Talmud que hay 3 estados de santidad: la santidad del espacio, la santidad del tiempo y la santidad del ser. Estos 3 estados se logran en Shabbat. La santidad del espacio en la Torá está representada por el Mishkan. Por eso está relatado hasta en el mínimo de los detalles. En nosotros este espacio es por una parte nuestro hogar, pero también el Mishkan está en nuestros pensamientos, que son la base que construye nuestra realidad. La preparación de Shabbat
Las meditaciones y oraciones que hacemos envuelven a nuestro ambiente en una atmósfera de luz que se percibe al entrar a la casa. La santidad del tiempo, que es en lo que se concentra el inicio de la parashá, se refiere a los días de la semana. Hubo un momento de la historia que se trató de cambiar los 7 días de la semana por 10 días y no funcionó. La realidad física está regida por ciclos de 7 y es la Torá que nos ha dado este nivel del tiempo. La parashá dice: en 6 días la labor será hecha y el 7º día celebrarás el Shabbat. No nos está diciendo que somos nosotros los que la haremos. Dice: será hecha. Si bien trabajamos, la santificación del tiempo nos brinda un estado de conciencia en el que, en forma inconsciente, ir al trabajo no nos resulta una pena. Es por eso que dice: la labor será hecha. En cambio, cuando no santificamos el tiempo, el lunes se convierte en una tortura o en un mar de quejas porque tenemos que volver al trabajo o tenemos que querer seguir enfrentando las vicisitudes de la vida cotidiana. En ese estado de muerte del que nos habla la Torá para aquel que no cumple el Shabbat, es una muerte espiritual, un estado de pesimismo, de repetición de esquemas y patrones de conducta. Es la negación del único momento de la semana en el que recibimos un elixir espiritual y que ampliamos nuestra capacidad de entendimiento que viene con la santificación del tiempo. Esa es la razón por la cual en Shabbat logramos alcanzar una visión superior de lo que hemos vivido durante los 6 días laborales. El trabajo es un medio a través del cual fluye la parnasá en este mundo y nuestro estado psicológico para asumir esta labor debe ser de alegría, optimismo y esperanza, que son estados afines con el sustento. El pesimismo, la tristeza y la falta de proyectos son estados opuestos al sustento. Hasta ahí, Ana, por favor. A ver, algo que quieran comentar, compartir, hay cosas importantes. Acá arriba comentaba, ahorita les digo, el Talmud dice que hay 3 estados de santidad. La santidad del espacio, resumiendo, que en la Torá es la construcción de la Mishkan, del tabernáculo, de la tienda. Por eso es que se dedican varias porciones a los detalles, y ustedes recordarán todos los detalles que ordena Hashem, Jehová, de cómo debe ser hecha cada cosa del tabernáculo. Esa es la santidad del espacio en la Torá, pero a nivel de nosotros, a nivel personal, es santificar nuestro hogar también, tener nuestro espacio de retiro también, o bien nuestros pensamientos, nuestra mente. Esa es la santidad del espacio. Y luego viene la santidad del tiempo, que es precisamente darle su lugar al Shabbat, tomar un día como día santo. Y todas las cosas van a funcionar mejor que si nos enfrascamos únicamente en la lucha cotidiana, todos los días de la semana. Y bueno, viene la tercera santificación, que ahorita nos van a comentar esto. ¿Tienen algún comentario ustedes? ¿No? Francisco, ¿nos ayudas? Gracias, Ana. De nada. No está Francisco, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Explica muy bien ahí atrás el
El concepto de muerte, ¿no? ¿Mande? Explica muy bien el concepto de muerte, clarifica más el concepto de muerte. Exactamente, exactamente. Cuando no se hace el Shabbat, pues todo eso, el andar renegando por el que llegó el lunes y todo eso, Sí, esa es la muerte espiritual. exactamente. El pesimismo, repetición de esquemas de patrones de conducta, etcétera, etcétera. Sí, porque les comentaba, si uno no guarda el Shabbat, se pierde esa posibilidad de ir a lo espiritual. Entonces hay una muerte ahí. Sí. Se queda uno atrapado, ya sea en la materia, en las emociones o en la mente. Pedro, tengo una pregunta, por favor. Sí, Ana. Tenemos la oración que dice, y todos sus hijos alcanzarán sus pies por alejados que anduviesen. Ajá. No se trata de que, ok, momentáneamente o por cierta cantidad de tiempo, el alma está ahí, pero llegará un momento en que debido a la evolución, quizás el alma despierte en alguna encarnación. Sí, sí, Ana, definitivo. Es que todos vamos rumbo a la luz, rumbo a la realización y hacia el creador, a la fuente. Pero algunos tomamos el proceso de la evolución en nuestras manos y lo hacemos que sea más ágil. Pero muchas personas, la mayoría, pues lo deja nada más al curso de la vida y va a ser más lento, pero de todos modos va a ser. Ok, gracias. Sí, de nada. Permítame un minutito para contestar una llamada, por favor. Ok. ¿Dónde nos quedamos? Nos dice la Torá. Más abajo. Ah, nos dice. Sí, ok. Adelante, Francisco, ¿nos puedes ayudar? Sí. Muy bien. Nos dice la Torá que la mente de Betzalel, el artista que se encargó de la construcción del Mishkan, fue llenada con espíritu divino. En hebreo dice Jochma, Binah y Da'at. Es por eso que él podía tener la imagen clara que Hashem pedía para cada objeto. Sus manos ejecutaban lo que su mente observaba. De esto se trata la santificación del ser. Es un estado de inspiración divina que desciende de estas tres sefirot superiores, que son percibidas como imágenes claras de lo que queremos, ya sea en forma consciente y en forma inconsciente. Nuestras manos ejecutan la obra de arte que se plasma en nuestra mente y es por eso que tenemos la capacidad de crear nuestra vida. Nuestra realidad se crea por la repetición de nuestros pensamientos. Y si cambiamos nuestros pensamientos conscientemente, adoptando nuevos pensamientos y los repetimos con cabana, con emoción, estos modifican esa realidad. Hay dos razones por las cuales no nos dedicamos a cambiar nuestra realidad. La primera es porque en el fondo no creemos que podamos lograrlos. Pero supongamos que intelectualmente entendemos que sí podemos crear una realidad diferente. Entonces nos encontramos con el segundo obstáculo. No tomamos el tiempo y el espacio para ello. Cada uno tiene su excusa perfecta. ¿Cuál es el tiempo que tenemos entonces para esto? Tenemos Shabbat. Cuando estamos a la salida de Shabbat, es el momento de iniciar esta planificación y luego en la semana solo repetimos.
cosa que nos lleva solo algunos minutos. Solo sintiendo la emoción unida con el pensamiento, creamos una sinapsis en el cerebro que obliga su reproducción en la realidad. Según el Zohar, al principio, como hemos leído en Terumá, toda la nación tomó parte en la construcción del Mishkan. Sin embargo, después del pecado del becerro de oro que fue iniciado por los Ereb Rab, a Moisés se le ordenó que construyera el Mishkan solamente con los israelitas. Esta parashá habla sobre la importancia de una comunidad, porque Beyaquel quiere decir congregación. Como criaturas sociales es muy necesario que formemos parte de una comunidad. Por eso nos agrupamos para formar ciudades, países, etcétera, porque funcionar en grupo es parte de cómo el sistema ha concebido nuestra corrección. La suma de chispas de luz que se conducen al unísono es capaz de ejercer el control de la mente sobre la materia. Cuando existe una comunidad, se crea una conciencia grupal muy fuerte. Una persona sola puede quebrarse fácilmente, pero cuando es apoyada por otros, entonces se sostiene y enfrenta los problemas con determinación. La historia de la construcción del Mishkan nos enseña que una de las tareas más importantes y difíciles que enfrenta un ser humano es encontrar una comunidad que funcione armónicamente, ser el líder y construir una nueva congregación o participar en forma proactiva dentro de una comunidad que pueda lograr cohesión y unidad. Por eso la Kabbalah nos habla de un minyan, que es un grupo de 10 personas que se reúnen con un mismo fin, en general con fines de crecimiento espiritual. Hasta ahí, Francisco. ¿Okay? Para ver si hay comentarios. Gracias. La base el número 10, ¿no? Como las 10 sefirot. Exactamente. Cuando va a empezar un grupo con 10 personas. Sí, por eso el maestro Carlos nos insiste mucho los grupos de Kabbalah que sean mínimo de 10 personas. Y ahorita vamos a ver enseguida una de las razones por la cual es así. Un ejemplo muy, muy interesante viene. Y en las escuelas, por ejemplo, de Yamines, medio genial, son 7, ¿no? Mínimo, sí, un mínimo de 7. Que también tiene su significado en el árbol de la vida. Exactamente. Su correspondiente en el árbol sefirótico. Exacto. Ok. Entonces dice, en una comunidad ya sea de 3, 4, 10 o 30, cada uno termina personificando una séfira del árbol de la vida. El Zohar nos habla de 10 como el número perfecto que completa la unidad del árbol, porque el sistema reconoce cuando hay 10 personas que se juntan con el mismo objetivo, y esto es lo importante. Si los 10 tienen las mismas intenciones de pureza, entonces por allí comienzan a fluir las 10 sefirot del árbol de la vida. Por eso la comunidad también influencia en nuestra prosperidad y en nuestro éxito. Pero es muy importante, aquí no viene, pero es muy importante que los miembros del grupo o de la congregación pues sean con búsquedas similares, búsquedas afines. Porque si hay diferencias, surge precisamente lo que pasó con la construcción de la Mishnah, lo que le pasó a Moisés, que muchos no le cumplieron y terminan obstruyendo los trabajos. Dice
El Hidra Raba, que fue el día en que se reveló el Zohar en esta dimensión, fue solo posible cuando Rabí Shimon, que ya tenía todo el conocimiento, tuvo un minyan. El minyan está explicado acá arriba. Es un grupo de 10 personas que se reúnen con fines de crecimiento espiritual. Es decir, se juntó con 9 de sus alumnos, discípulos o colegas cabalistas.